La lluvia como mito, rito y broma. Al pasar por estos tres procesos ideológicos es que podemos observar que en el mito la curiosidad, la imaginación y la explicación a lo que nos acontece en el mundo, posteriormente para transformarse y evolucionar en el rito, el cual hemos de encontrar deidades que cuentan con un poder y de ellos será necesario realizar rituales y fiestas para poder complacerlos e incluso estar en contacto con ellos, llegando finalmente a la broma como un recuerdo y en muchos casos un chiste de lo que representa ahora para quienes lo viven. Si comenzamos desde la prehistoria es que podemos ver un reflejo de la realidad a través de un bosquejo de lo que pudo ser, tomando en cuenta que la curiosidad y la significación del entorno ha sido una constante a lo largo de la existencia humana. Tanto es así que las primeras historias del mundo vienen del mito, a través de relatos como explicación para aquellas cosas que les parecían demasiado sorprendentes e incluso atemorizantes, así como lo fue la lluvia, otorgándoles una serie de características y necesidades que le ayudaron a los grupos, pueblos y más adelante civilizaciones. Sería correcto definir que antes de los registros y de la ciencia como estudio formal del origen de las cosas, la imaginación fuese el primer motor en la curiosidad de los grupos nómadas de la prehistoria, quienes con cambio de bandas a macrobandas, sumado a los viajes de caza y recolección que realizaban en sus trayectos en busca de insumos, estos últimos, siendo los recolectores, hacían sus intentos de agricultura al llegar a una zona determinada del camino, donde se quedaban a la domesticación y el aprendizaje del cultivo, para la obtención de insumos, siendo durante este momento que en los viajes como en la tranquilidad que los sujetos primitivos podían observar, la importancia e incluso la violencia de la naturaleza, como en el caso del agua que tan necesaria para el ser humano como para las plantas, esta misma podía eliminarlos, ya fuese por el exceso del uso mismo, y en casos más violentos como las tempestades e inundaciones. Es importante tomar en cuenta la unión que se va dando, que de algún modo el autor Lorenzo José los llama una organización comunalista o comunista primitiva, mientras que Maclún de Tapia los muestra como una comunidad prenegociante, así como la importancia que comienzan a tener la transición del nomadismo al sedentarismo, por lo que del arqueolítico al proteolítico, Lorenzo José nos habla de las muestras encontradas en estos periodos, donde el aumento del cultivo y algunas herramientas, como en el caso del arqueolítico, muestran materia orgánica, haciendo previsible el índice del aumento de la complejización de la agricultura, desarrollando herramientas, calendarios y métodos de cultivo cada vez más eficientes, o mejor dicho, más conscientes, mediante la ocupación de distintos territorios a lo largo de Occidente y el aumento de población entre los grupos, que llevó al mito a otro nivel, donde la imaginación llevó una explicación la cual fungiría como control y regulación de cómo trabajar, qué negociar y qué han de conservar. Qué mejor herramienta que la lluvia, como una herramienta mística que unos pocos podían manejar y entender. Introduciéndonos al periodo del preclásico, en su tempranía fechado del 2550 al 1200 a.C., la consolidación de las aldeas como comunas igualitarias, las cuales comenzaban a tener una idea de la producción de bienes, el cultivo temporal y los métodos aún rudimentarios de agricultura,
llevaron a unos pocos pobladores a observar con mayor profundidad qué factores eran los que propiciaban a una buena cosecha, lo cual sería no solo un beneficio a la producción, sino también como herramienta social influyente en la jerarquización de los pueblos, influyendo a través del misticismo, por lo que del 1200 al 400, este conocimiento no solo llevó a la división del trabajo, sino que también abre una brecha entre el líder y el chamán, que comienza con los elementos suntuarios que envolvían al mundo, en el que se desarrollaba a través de elementos de poder, no solo como los animales, sino también la naturaleza, aquella en la cual residía la vitalidad y los secretos para la abundancia del hombre. Por lo que del 400 a.C. al 1200 después de Cristo, más elementos se integran, como lo es el arte, que se vuelve un gran promotor de las creencias religiosas, junto a la construcción de centros ceremoniales en ciudades de gran prestigio e influencia, que generalizaban una concepción homogénea de los poderes que posee el mundo, a los cuales se les debe un respeto, así como un proceso de agradecimiento y renovación periódica, para así estar en equilibrio entre el hombre y lo sagrado, siendo gran parte los calendarios una forma de establecer un recordatorio en el cual todos los participantes de los pueblos formaran parte del desarrollo de estas actividades, para así obtener los favores y los beneficios que estas deidades otorgaban a través de los poderes que ellos recibían de la naturaleza y que compartían con el hombre. La historia de Mesoamérica inicia aproximadamente en el año 2500 a.C. con el surgimiento de la agricultura y posteriormente el sedentarismo. Termina con la conquista por parte de los españoles en el siglo XVI. Mesoamérica se divide en periodos y límites temporales artificiales con el fin de poder delimitar el objeto de estudio en un periodo o área específica. En la breve explicación que se dará más adelante, se utilizará la división más empleada por la mayoría de especialistas. Mesoamérica abarca la mitad sur de México, Guatemala, Belice, partes de Honduras y El Salvador. Este territorio se divide en 6 áreas culturales con diferentes características históricas, étnicas, lingüísticas y geográficas. Estas áreas son Centro de México, Norte de México, Occidente de México, Costa del Golfo, Oaxaca y el área maya o sudeste. En los años 2500 a.C. a 200 después de Cristo. Este periodo se divide en 3 etapas. El primero es el periodo preclásico temprano del año 2500 a.C. a 1200 a.C. Aquí hay un crecimiento de la población debido al surgimiento y perfeccionamiento de la agricultura y también por el sedentarismo. El segundo periodo es el preclásico medio del año 1200 a.C. a 400 a.C. Surgen distintas técnicas agrícolas y sistemas de control de agua como represas o canales de riego, y el fenómeno olmeca será de gran importancia. La última etapa es el periodo preclásico tardío del año 400 a.C. a 200 después de Cristo. Ciertas sociedades toman o retoman ciertos elementos iconográficos sobre la tradición olmeca, aunque en este episodio ya haya desaparecido. Crece el comercio, la infraestructura, etc. Terminando el periodo preclásico, comienza el periodo clásico del año 900 después de Cristo a 1521 después de Cristo, y también se divide en etapas: el clásico temprano y el clásico tardío. En este periodo hay un desarrollo en todo el territorio. Por ejemplo, se desarrollan grandes templos, se construyen calles, el sistema de riego avanza y se vuelve más complejo. Hay drenaje y almacenamiento de agua, agricultura intensiva por el aumento de población, y la organización política recae en el Estado. Después pasamos al último periodo posclásico,
de 900 después de Cristo a 1521 después de Cristo. También existe la división entre posclásico temprano y posclásico tardío. Las características más significativas son el militarismo, los conflictos armados y las guerras de conquista, un culto religioso asociado a la guerra y política, arte relacionado al sacrificio humano y arquitectura civil. Para hablar de Tlaloc, tenemos que hablar sobre Teotihuacán, la gran metrópoli mesoamericana. Fue una de las ciudades más importantes e influyentes en Mesoamérica. En el año 400 después de Cristo, su población superaba la cifra de 125,000 habitantes en una extensión de 22 kilómetros cuadrados aproximadamente. Contaba con drenaje y control de agua, conjuntos residenciales alrededor del centro urbano, donde muy probablemente eran habitados por familias de gran número, que tenían una misma profesión y un dios en común. Los materiales que más se utilizaban eran la obsidiana, el pedernal y la cerámica. Los productos fabricados con estos materiales facilitaron redes de intercambio por toda Mesoamérica. No se sabe a ciencia cierta cuál fue la forma de gobierno de Teotihuacán, pero la hipótesis mejor aceptada es que existían 4 grandes sectores conformados por departamentales constituidos por personas emparentadas entre sí. Esta organización social absorbió a cada jefe de su área y lo integró a un sistema burocrático para representar cada sector de la ciudad. Se elimina el gobierno de sangre y se transforma en un gobierno territorial. Lo mismo que pasó con cada dios patrono de los conjuntos, fueron subordinados a una deidad mayor, Tlaloc. Esta forma de gobierno parece estar representada simbólicamente en la vasija de Calpulalpan. Es un cajete en donde están grabadas 4 personajes, acompañados de 4 animales. Es posible que cada uno de los personajes representados sea el dirigente de cada sector de la ciudad. Al centro de la vasija hay una efigie del dios Tlaloc. Situando nuestra observación en la región de Ecuador a través del área cultural de Mesoamérica, la cual cubría desde el sur de Sinaloa y Tamaulipas hasta el norte de Costa Rica, donde el sedentarismo impulsado por el clima húmedo y tropical del territorio hicieron progresar la agricultura, por lo que al referirnos a la geografía debemos entender que ésta funge como factor crucial para la concepción y explicación del entorno. Es entonces que podemos pensar en los principios de una institucionalización, donde fuese necesario un líder que comprendiera y manejase efectivamente el entorno, que supiera negociar con otros grupos y que dirigiese la fuerza del grupo a la abundancia, apareciendo el cacicazgo, quien marcase la transición del mito al rito con el levantamiento de ciudades como Monte Albán y Tula. La cosecha comienza a florecer más allá del trópico de Cáncer y es aquí donde el desarrollo de la cultura tendrá un auge espectacular. Mayor calidad social, un establecimiento de las ciudades más sublimes del mundo antiguo, y en la cima de una colima, una ciudad toca las nubes, su nombre, Monte Albán. Y es aquí donde nuestra obra de ingeniería, que servirá para predecir las fechas más fértiles y realizar los sacrificios pertinentes al patio, cogió la otra cara que revela la forma de entender la lluvia. En el edificio J se muestra el calendario donde el sol se posará en un ejercicio de complejísimas matemáticas y estudios astrológicos
verán las variantes del clima y su fertilidad, dando este conocimiento un poder irremediable y místico a las élites de Monte Albán, movilizando a la gente para satisfacerlos con 3 rituales, esos 3 líquidos de la vida: semen, sangre y agua, estableciendo una jerarquía equitativa entre mujeres y hombres, no solo de sexo sino también de religiosidad, una diosa y un dios, y la serpiente cascabel, y una influencia impresionante, hasta que el volcán Popocatépetl hace erupción, orillando a los pobladores de Puebla y Tlaxcala a establecerse en una pequeña villa llamada Teotihuacán, o como su nombre lo especifica mejor, la ciudad donde los hombres se hacen dioses. Con un excedente de mano de obra se erigen el monumento piramidal del Sol y la Luna, y con diferentes significados, y con una población mayor a la de Roma de ese tiempo, se establece una ciudad que permanecería en la memoria del mundo prehispánico, y aquí Tlaloc fungiría como promotor de los rituales, pero sin estar solo, se convierte en una relación simbiótica de dioses entre la diosa del agua de las termales y Tlatlectic, diosa de la tierra, quienes protagonizarán la riqueza pluriétnica de Teotihuacán, que vivirá en completa armonía. No obstante, no estuvo exenta de las inclemencias del cambio climático, que puso una militarización de la ciudad por la escasez de recursos y obligó a los pueblos guerreros y mercenarios de Aridoamérica a desplazarse al sur del país por alimento, y sus conocimientos bélicos serían utilizados por los sacerdotes, ya que como los dioses fallaban para mantener el poder, lo harían por medio de las armas, mantener la ciudad con conflictos internos y una represión hasta que los colores de las paredes de las pirámides se reducirían a 2 colores monocromáticos, rojo y blanco. Y esta represión, la escasez de recursos, los conflictos internos terminarían por suspender la historia de Teotihuacán, y entonces Tlaloc no apareció. Llegando al posclásico tardío, tenemos civilizaciones como los anteriormente conocidos como nahuas en periodos más tempranos y posteriormente nombrados mexicas, donde estas civilizaciones creían que los poderes de la tierra y el agua se manifestaban sobre la tierra, en el alimento, en la energía vital, en el crecimiento, en la reproducción, en el contagio y en la muerte. Y es que a través de un rito vuelto costumbre veremos que el misticismo, a través de la vida diaria en sus múltiples sentidos como la música, la medicina, la política, la fabricación de herramientas y la cosmovisión de los personajes llamados deidades, como lo fue Tlaloc, son relacionados no solo con el agua de lluvia, sino también, sobre todo, en los orígenes, con el sol, elemento insustituible para la fertilidad en el mundo vegetal, siendo así el epíteto relacionado con la capacidad y función de otorgar agua y alimento. En este sentido, Tlaloc es el señor de los mantenimientos, de todo tipo de subsistencia, siendo un hecho que en las culturas prehispánicas mesoamericanas existía un interés en representar al ser humano en las diversas facetas de su vida, y a través de ello en su relación con lo sagrado, y el mantenimiento del orden cósmico, así como organizacional e incluso moral de sus pobladores. Un ejemplo de esta construcción social moral se observa bajo la imagen que observamos de Tlaloc dentro del Códice Borbónico en la lámina 7, bajo la cual podemos identificar que pensaban que la lluvia procedía de las aguas almacenadas en el interior de las grandes montañas, de donde pasaba a las nubes en forma de lágrimas celestiales. Es por ello que en las fiestas dedicadas a Tlaloc, en el mes llamado Atlacahualo, en el primer del año para ellos y correspondiente en términos generales a febrero, se sacrificaban niños en las cumbres de los montes, y se creía que entre más lloraran, más lluvia cargaría sus lágrimas.
Dichas festividades pueden observarse en el Códice Durán, que nos muestran un panorama sobre dichas festividades a Tlaloc, reconociendo instrumentos característicos relacionados a esta deidad, como caracoles de mar, sartales de concha y ayotl, siendo el ayotl carapachos de tortuga, e incluso son observables en el Códice Borbónico en la ventena del Itzahualistli, en la lámina número 26. En algunas escasas representaciones de Tlaloc se relaciona con las aguas corrientes serpenteantes, aunque lo más frecuente es que este tipo de agua haga referencia a su consorte, Chalchitlicue. Ella es la diosa del fadillín de las aguas preciosas. Se le consideraba la señora de las aguas del mar y de los ríos, y de ella se decía que era la deidad de los mantenimientos, así como lo era Tlaloc. El grupo se completa con los Tlaloques, seres de las aguas ayudantes de Tlaloc, para conducirlas y llevarlas a los sitios preciosos donde se deben de almacenar y distribuir, para fabricar y lanzar los rayos y centellas, para cuidar y vigilar los lugares propios de todos ellos y mantenerlos libres de intromisiones molestas. En fin, para ser sus mensajeros y cumplir sus órdenes específicas, ellos moraban en las cumbres de los montes, especialmente los que se cubren de nubes, y por las cuevas y oquedades subían de ahí a Tlalocán, el paraíso de Tlaloc. En su primera aproximación a la religión prehispánica, Sahagún identificó a los tlaloques con los montes mismos que habitaban, dos de ellos, Napatecutli y Opochtli. Son individualizados con un nombre propio, aunque el primero se relaciona directamente con un cerro que era designado con su mismo nombre y corresponde al cofre de Perote. Otros nombres se han olvidado, y algunos más simplemente daban y tomaban el suyo del cerro en el que vivían, como los del Popocatépetl. A Opochtli lo adoraban en particular los que fabricaban las redes para pescar y las armas para matar peces, y lazos para matar aves acuáticas, así como los remos, mientras que Napatecutli inventó el arte de hacer esteras, petates y asientos llamados Icpatli, todo ello de juncias, y era el patrono de quienes lo fabricaban. Todos los objetos y las actividades relacionadas con ello tenían claramente una relación con el agua de los lagos y sus orillas. Tlaloc y las deidades relacionadas con el agua tenían diferentes maneras de relacionarse con los seres humanos y de distinguir quiénes eran los más cercanos. De hecho, los dioses elegían a los hombres que los representaban en la tierra, estos siendo sacerdotes, individuos dotados de poderes chamánicos o portadores de cualidades especiales, algunas de las cuales corresponden a enfermedades o alteraciones, e incluso estos mismos dioses podían decidir acerca si estos seres afectados sanarían o morirían finalmente a causa del mal que les habían producido, el cual podría convertirse en un beneficio al trastocarlos en seres señalados por ellos y por lo tanto destinados a un fin que no era común a todos los humanos. Tienen una gran responsabilidad tanto para aquellos que morían debido a ello, ni siquiera seguían el camino común de los muertos, sino que iban directamente a Tlalocán, como para quienes sobrevivían, estaban llamados a aceptar una misión en particular: ayudar a los seres de las aguas a controlar los fenómenos naturales, a hacer que hubiera buenas cosechas o que se destruyeran las de quienes no estaban en buenos términos con los dioses. Posteriormente, con la llegada de los cronistas, es que tenemos lo que podría decirse de los últimos recuerdos de las deidades como Tlaloc, Chalchihuitle y los tlaloques. Si bien fueron poderosos, respetables e incluso temibles personajes, con la colonización, la industrialización, la modernidad y la posmodernidad, estos personajes y su relación, aunque muy reducida en el presente, con cierto contexto histórico, cultural y religioso, aún podemos observar la presencia de los graniceros en algunos sectores de México, como lo son la región de los volcanes en Morelos, en el Valle de Texcoco y el Iztaccíhuatl. Dichos personajes también son conocidos como aguadores o tlamacasqui. Son los intermediarios del temporal entre Dios y los hombres en la tierra, siendo los elegidos del dios del temporal, a veces Tlaloc, en otras ocasiones siendo reemplazado por el dios católico, quien tras hacerles caer un rayo y sobrevivir a este, les otorga la habilidad de invocar la lluvia y el granizo
así como de entender las enfermedades del pueblo, ya sea en la cosecha o en sus pobladores. Un ejemplo de la presencia de estos personajes en nuestra temporalidad puede verse en el filme de Gustavo Gamo, quien interactúa con individuos del Valle de Texcoco para ver de primera mano el referente que aún existe de los graniceros. Y aunque se conserve cierto misticismo y o fe en este chamanismo, en parte de la población de México, en muchas otras podemos escuchar chuscamente referencias, aunque muy superficiales, sobre el pequeño contexto basado en sus clases de historia de México, de primaria y secundaria, principalmente dirigida a Tlaloc, que ahora es común oír bajo el contexto coloquial de lluvias intensas, truenos, leves inundaciones, o en el caso más reciente de escasez de agua, escuchar comentarios bromistas como "se ve que Tlaloc está enojado" o "Tlaloc se vino con todo", o ver en internet a través de redes sociales bajo el contexto "Tlaloc no deja solo a sus hijos". Podemos observar que la fe y las creencias, aunque no sigan en nuestra presente social, conservan una relación con la población, aunque sea forma de recuerdo bastante brusco e incluso bromista y desinformado. Tuvo un largo proceso desde una explicación a los fenómenos del agua, pasando a ser una ritualidad y herramienta ideológica totalmente normalizada en la vida del sujeto prehispánico, a llegar en sus escombros tras la conquista como un recuerdo y mayormente una broma de la cultura popular mexicana.